¿Qué tal? Buenas noches. Una vez más aquí estamos compartiendo con ustedes Sin Fronteras por la pantalla de TV Ciudad y con el regreso de Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Jane Gabardo, un gusto estar nuevamente por aquí. Estábamos esperando porque hay muchas cosas de las cuales hablar. Porque esta semana se reunió aquí en Montevideo, la pasada semana, mejor dicho, el Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas para abordar una serie de temas que tienen que ver con el mundo del trabajo, obviamente, pero también con la situación a nivel regional, con un intercambio siempre positivo para saber dónde están parados los trabajadores en estas realidades que estamos compartiendo. Además, vamos a repasar también lo que significa para nuestra región la crisis diplomática que se armó entre Ecuador y México. Esto después de que fuerzas ecuatorianas entraran a la fuerza a la Embajada de México en Quito. Y en un bloque de Sin Fronteras de hoy también vamos a irnos hasta la Franja de Gaza para conocer la historia de un médico palestino y su familia. Con todo esto, compartimos con ustedes Sin Fronteras aquí en TV Ciudad. Y como todas las semanas recibimos a nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Bienvenido una vez más. Muchas gracias. Me estuve acordando mucho de ti estos días con todas las cosas que estaban pasando y me imaginaba que este iba a ser un programa, bueno, con muchísima cosa sobre la mesa a partir de este episodio, porque es imposible no comenzar el programa de hoy sin analizar la ruptura de relaciones entre Ecuador y México, pero más allá de eso, la actitud de Ecuador que rompe con los estándares internacionales, que pone sobre la mesa un tema que seguramente puede ser complejo hacia adelante. Que siendo además en principio un asunto entre dos países, ha tenido muchísimas repercusiones, ni que hablar a nivel regional, pero también más allá de la región. Es verdad, decíamos recién que a mí me llama la atención las repercusiones, no porque no sea importante lo que está pasando, sino porque comparado, por ejemplo, con lo que pasó con Argentina y Colombia, que es verdad que se desactivó rápido, parece que este tema está teniendo más volumen. Y yo creo que es bueno para la gente tener un poco de contexto, ¿no? Porque si no parece que hubiera sido un hecho aislado, un hecho puntual y que todo empezó ese viernes, el viernes pasado, y en realidad, para ir un poquito más atrás y con un poco de contexto cronológico, en diciembre del año pasado, el gobierno mexicano, mediante su embajada, recibe al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que fue vicepresidente entre el 2013 y el 2017, en carácter de refugiado, y empieza un trámite de asilo político. Ahí hay un primer elemento de tensión. Eso no le gustó al gobierno de Ecuador, no le gusta a ningún gobierno, ¿no?, que pase eso en su territorio, y ahí ya empiezan a haber tiranteses que acá ni nos enteramos, bueno, fiestas, enero, febrero, quedó más como un asunto interno y bilateral, hasta que aparece una cosa muy rara, que se está mencionando poco en los medios, pero que activó una parte de este programa, porque fue el 3 de abril. AMLO, o sea, Andrés López Obrador, ¿no?, como se le dice al presidente mexicano, tiene normalmente las mañanitas, siempre Jano nos recuerda eso, es un estilo de comunicarse con los periodistas, y se le ocurre ese 3 de abril empezar a hablar de la muerte, ¿se acuerdan?, de Villavicencio. De Villavicencio. Un elemento que fue absolutamente impactante, ¿no? Cómo lo matan, un candidato a presidente, iba segundo en las encuestas en Ecuador, lo matan a la salida de un acto, claramente fue una operación de crimen organizado, y lo que dice López Obrador es que eso genera toda una situación compleja, se mete en ese lío de hablar de las elecciones de Ecuador, tenía que ver con una muerte de una alcaldesa, creo, en Guanajuato. Entonces él trae esa referencia en Ecuador para decir que eso está pasando en México porque eso puede cambiar el rumbo de las elecciones. Se mete en un tema delicado, ¿no?, porque termina diciendo que esa situación cambió la elección en Ecuador. El resultado, entonces. Claro, porque dice, ahí va primera la candidata de la oposición, que era una candidata progresista, se muere el segundo, cae la que iba primero y termina ganando el que iba tercero. Hace un lío, pero lo desarrolla así y básicamente su argumento no era tanto preocuparse por Ecuador, sino decir, ojo, porque eso nos está pasando aquí en México, y vuelvo al punto de siempre, ¿no? Mercado interno, campaña electoral, estaba haciendo una referencia a la interna. Donde, dicho sea de paso, hay una cantidad de candidatos asesinados, tanto alcaldías, gobernaciones, y
una campaña marcada Sí, por, sí, por- sí. por- por Y a el crimen, partir de ¿no? un episodio así es que él lo compara con Ecuador. Claro, en Ecuador no cayó nada bien porque de alguna manera dejó un manto de dudas sobre el resultado electoral y ahí decide el Noboa, el presidente de Ecuador, declarar persona non grata a la embajadora de México en Ecuador y expulsarla. Esto nos enteramos poco de eso, pero estoy tratando de encontrar el hilo conductor que nos lleva a lo que pasó el viernes pasado. Bueno, cuando el 4 de abril, al otro día, las declaraciones de AMLO se expulsa a la embajadora, ahí como que se activa rápidamente ese trámite de asilo político y lo aprueban el mismo viernes. Y parece que eso, junto con todo lo anterior, desencadena la decisión del gobierno de que fuerzas policiales irrumpan en la Embajada de México en Ecuador de forma violenta. Esto hay que agregar que además de todo lo que se violenta en términos legales, hay una cuestión muy impactante de cómo se procedió. Y bueno, y se llevan al ex vicepresidente Jorge Glass. Sí, en medio de empujones y de un revolcón que le dan a Sí. un funcionario de la Sí, embajada. sí, ¿no? al principal, porque repito, ya estaba... era el que estaba a cargo. Exacto. Y bueno, ese mismo día decide el gobierno de México romper relaciones y ahí empieza una cuestión bastante más objetiva. Lo que acabo de decir es todo discutible, ¿no? ¿Por qué hizo esas declaraciones López Obrador? ¿Cómo se la tomó el presidente ecuatoriano? El tema es que a partir de esto pasa algo mucho más concreto, que es donde estamos parados ahora, porque básicamente se viola la Convención de Viena, que esta es la más importante en términos globales, porque es la que defiende, no voy a usar la palabra de inviolabilidad de las sedes diplomáticas, es decir, están protegidas por esta convención y se consideran territorio del país que tiene que ver con esa embajada. Y también viola la Convención sobre el Derecho de Asilo. Entonces, hay un paquete aquí importante legal que además ambas convenciones y convenios fueron firmados por Ecuador. O sea, Ecuador reconoce eso y la incorpora en su derecho interno, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos del gobierno de Ecuador? Primero, lo dice la canciller ecuatoriana, no es lícito que las personas condenadas o procesadas tengan asilo político. Discutible, puede ser. Lo que tiene que hacer es gestionar por otros canales. Claro, y decir, bueno, el gobierno de Ecuador entiende que esta persona tiene tales características, está el proceso en Ecuador y no le corresponde el asilo, y hay mecanismos establecidos para que se dé una discusión con el gobierno que está dándole asilo a la persona en cuestión. Pero a mí no me importa tanto esa referencia, que además es bastante impresentable, aunque aquí en Uruguay se tomó bastante en cuenta por parte del gobierno. Después vamos a hablar de eso, pero hay un término que utilizan que yo creo que es mucho más importante para tomar en cuenta, para pensar si esto es un hecho aislado. Usan la palabra soberanía. O sea, aparece la idea de que se puede hacer esto porque Ecuador es un país soberano y que por lo tanto no va a permitir la injerencia externa. Ahí aparece, en mi opinión, un elemento que empieza a dar una explicación un poco más consistente de la actitud y de dónde viene ese tipo de pensamiento. Y tiene que ver con los sectores conservadores de ultraderecha que están cuestionando los aspectos vinculados a la internacionalización de derechos, de leyes, de elementos que condicionan a los países y vuelven al término soberanía en un sentido muy clásico, muy antiguo, en donde, por ejemplo, plantean esto, que por más que hayan firmado acuerdos, cuando se tratan de cuestiones, por ejemplo, de seguridad, ellos tienen el derecho de avanzar más allá de las leyes internacionales. Esto es muy importante entenderlo porque es algo que viene con fuerza y viene planteado desde sectores que están avanzando. Y si yo los apuro un poco, les digo que en Uruguay hay gente que piensa lo mismo, que frente al derecho internacional la prioridad tendría que ser las decisiones nacionales. Un derecho internacional que tiene un sentido, que tiene un largo tiempo, una vasta trayectoria para que ayuda a generar un orden, ¿no? Total. Yo te lo digo así, no respetarlo es involucionar como civilización. Es decir, esas normas nos hicieron mejores países y mejor convivencia internacional. O sea, plantear esa idea de la soberanía es un retroceso, con un título que mucha gente cree valioso, porque es verdad que la soberanía tiene valor hasta que se pasan ciertos límites. Es como si decir que el gobierno militar uruguayo, por invadir la embajada de Venezuela en dictadura y secuestrar a Elena Quinteros, estaba
respetando su soberanía, defendiendo su soberanía. Por supuesto que ese era el discurso de los militares en esa época. Por eso el componente autoritario de esta actitud es muy importante tenerlo en cuenta y que no es un hecho aislado. Porque, a ver, en primer lugar, fue unánime las críticas, ¿no? Y de cualquier perfil ideológico. Empiezo por los más pesados, ¿no? La Unión Europea, Estados Unidos, la OEA. El propio gobierno argentino. Pero ahí vienen los países, que es sorprendente, ¿no? Argentina, Bolivia, fíjense la diversidad, ¿no? Argentina, que acababa de tener un episodio también conflictivo, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Cuba, Chile, República Dominicana, Venezuela, Brasil, es fuerte, ¿no? Pero estoy hablando de los países que no solo condenaron, sino que plantean que hay que tener acciones. Esto es muy importante, porque si nos quedamos solo en el plano de la retórica, uno dice, bueno, está, los denuncian, se quejan, pegan 4 gritos, ¿sí? Entonces, ¿por qué dejé para el final un país, Nicaragua? Nicaragua hizo 2 cosas que para mí hay que registrar. Primero, fue más allá que todos los demás países, incluso estos que plantean medidas, y rompió relaciones. O sea, hizo lo mismo que México, automáticamente rompe relaciones, retira el embajador, echa al embajador de Ecuador en Nicaragua, o sea, la peor, la más fuerte de todas las medidas. Pero ¿por qué digo que es particular además de esto? Porque la última violación a algo parecido ocurrió con el presidente Ortega en una misión de la OEA en el 2022. O sea, parece que lo que él mismo hizo, que en ese caso lo defendió, en este otro tanto lo cuestiona que incluso rompe relaciones. El otro día Guterres, hablando de otro tema, dijo que si empezamos a no respetar el derecho internacional vamos a entrar en un terreno peligroso, ¿no? Totalmente. Es una involución por el lado que lo mires, pero a mí me importa mucho relacionarlo a esta concepción que tiene que ver con defender una soberanía, un término que usado así es totalmente antiguo, inconveniente, y que en el fondo tiene como matriz la idea de volver a encerrar a los países y no reconocer el derecho internacional. ¿Cuáles son las medidas que están sobre la mesa? Por eso digo que no es solamente la retórica, la condena, que está bastante presente, la presión diplomática, incluso expulsando a Ecuador o no permitiéndole participar de organismos, las discusiones que van a haber en ámbitos más colectivos y finalmente sanciones económicas. Son posibles sanciones comerciales, de inversiones, en fin, se viene una parte pesada si es que no hay algún tipo de retractación, veremos, ¿no? Álvaro, lo mencionaste 2 veces, ¿no? La situación de detención que se generó entre Colombia y Argentina, puntualmente entre Milei y Petro. Tomando en cuenta todos estos elementos que estamos mencionando, ¿cómo es la situación en la región? Porque pasamos de tensión a tensión, a crisis. Sí. O sea, es difícil quizás pensar en lo que muchas veces vos decís de una unión o un camino conjunto. Sí, ahí está uno de los problemas, ¿no? Pero yo lo que pasa es que creo que funciona mucho algo que hablamos también en el caso de Argentina y Colombia, y que lo decía el invitado que tuvimos aquel día, el periodista colombiano, que es que en general muchos de estos presidentes, de estos gobiernos, funcionan con la lógica de su propio público, ¿no? De trabajar para adentro. Creo que lo planteábamos con Jano la otra vez, que estamos frente a un gobierno que tiene un periodo muy corto, porque viene de una situación absolutamente irregular. 1 año y medio. La muerte cruzada de Lasso. Sí, entonces todo eso tuvo que ver además con el papel del crimen organizado. Y una de las cosas que quiere mostrar este presidente es autoridad y mano dura, que esto también se viene en la región. La idea de que la seguridad se resuelve con mano dura, el fenómeno Bukele en El Salvador. Que ahí también, perdón, pero ahí no hablamos de derecho internacional necesariamente, pero, o sea, los derechos dejan de existir. Total. En un punto. Y los derechos internacionales también, ¿eh? Hay mucho cuestionamiento internacional a la violación de derechos humanos que está con esa práctica de enfrentamiento al crimen organizado. Pero es como si no existieran más para tremendo, ese país. Es tremendo. Entonces, pero ahí hay un hilo conductor. Vuelvo a decir, cuidado con creer que estas cosas son como aisladas. Tienen un mecanismo por el cual se van copiando ejemplos, de alguna manera contagiando prácticas. Lo está haciendo Milei en Argentina, ¿eh? El discurso de Burrich va en la misma dirección. No me importa nada, yo voy para adelante porque acá lo que quiero defender es la seguridad de la gente del bien, de bien. O sea, toda esa idea de empezar a no respetar leyes nacionales y leyes internacionales. Bueno, ahora es Ecuador, yo creo que hasta por el perfil del presidente, hay un tema hasta generacional ahí, ¿no? Que si ustedes observan, también los 3 presidentes que mencioné son como esa cosa disruptiva. Bueno, yo creo que se utilizan los temas internacionales para generar situaciones internas, porque no estamos hablando de política internacional.
tiene consecuencias internacionales, pero no tuvieron un conflicto vinculado a una posición internacional, sino algo que están haciendo hacia adentro, es muy peligroso, ¿no? Y además afecta la cooperación total, esto que estamos hablando, y afecta la cooperación para resolver los problemas que él dice que quiere resolver, porque claramente necesita conversar con los demás países, sobre todo los vecinos, para enfrentar al crimen organizado. Álvaro, ¿y qué te pareció la respuesta de Uruguay, que estuvo, bueno, en consonancia con la de otros gobiernos, condenando, pero que también ha generado una lectura distinta, sobre todo aquí en la interna, hablando de eso, donde, bueno, no todos llevaron la declaración de Uruguay? Sabés que no estuvo en consonancia, ¿no? Porque no usa la palabra condena. Ajá. Y es raro. Yo creo que es otro episodio polémico de la política exterior uruguaya, que ya a esta altura acumula decenas de esos episodios. El comunicado es poco claro y poco contundente. Poco claro porque no deja claro dónde pone el foco. Es como juega en una cosa ahí como diciendo, bueno, las dos partes tienen un poco de razón, cuando en realidad hay una sola cosa sobre la que hay que hablar, que es que se violaron los acuerdos internacionales, ¿no? No hay que hablar de ninguna otra, porque ponerse a discutir el tema del asilo, para eso hay mecanismos. ¿Qué va a decir Uruguay? Entonces, no es claro dónde se pone el foco y no condena, a pesar de que se dieron cuenta enseguida del error. Y si ustedes observan, hay una llamada del vicecanciller uruguayo a la vicecanciller mexicana diciendo Uruguay condena. Yo digo, si lo dice así, ¿por qué no lo escribieron? Y es porque se dieron cuenta en cuestión de horas que sonaba mal. Y esto no es un problema de la opinión, por ejemplo, solo de la oposición, ¿no? Lo opinan un montón de expertos históricos. Eso habla de improvisación también, me parece, ¿no? Yo, pues es que un poquito más, ¿eh? Tengo la impresión de que Uruguay quiere ser diferente en estas cosas, mostrándose como cuidadoso con ciertos liderazgos. O sea, hay un componente de intento de afinidad y de relación con algunos gobiernos. Es clarísimo que algo de eso funcionó. Es clarísimo. Entonces, no se quiso ser duro con el gobierno de Ecuador, se quiso dar un mensaje, eso cuesta. Otro de los críticos fue Ope Pasqué, ex vicecanciller de la coalición. O sea, no se puede decir que esto es una mirada sesgada de la oposición. Hay críticas a una posición de Uruguay que siempre fue muy clara históricamente. Entonces, en fin, creo que no embocan una en política internacional y eso nos tendría que preocupar, ¿no? Porque esto valía solo con copiar declaraciones anteriores donde se era mucho más claro y mucho más contundente. Álvaro, ya nos metemos en el bloque que viene. Vamos a estar hablando sobre este encuentro sindical internacional que se realizó la semana pasada en Montevideo. ¿Qué importancia tiene que sí trabajadores y trabajadoras encuentren, ¿no? un acuerdo justamente, que haya una armonía hacia ahí, o al menos una búsqueda de un diálogo, un encuentro? Porque es de las Américas. Además, sí, qué ¿no? contraste, ¿no? Qué contraste. Mientras se construye, por un lado, unidad y cooperación, en otros tenemos estos episodios. Ustedes lo van a poder profundizar con los protagonistas, dos figuras que son muy representativas. Es un lujo el bloque que vamos a tener ahora. Yo destacaría, porque lo demás lo van a contar estos dos invitados, es primero la importancia de tener sujetos internacionales. Lo hablamos mucho en este programa, ¿no? Los principales desafíos del mundo hoy son globales y no los podemos resolver país por país. Entonces, se necesitan construir actores internacionales, que no son los países solamente. Los países lo son cuando se juntan o en bloques o participan de organismos internacionales. Pero también lo necesitamos en relación a la sociedad, porque si no, los únicos actores internacionales que hay son las empresas multinacionales y los 1.000 millonarios que Forbes acaba de sacar la semana pasada, los datos, la nueva encuesta, de que están creciendo, cada vez son hay más dos uruguayos. Ricos, y aparecen 2 uruguayos. Entonces, ¿qué es lo que resulta clave para esas empresas, ese 1% de 1.000 millonarios, que son actores globales, no de un país, que funcionan en la cancha grande del mundo? Si no jugamos a esa escala, estamos fritos. Entonces, los trabajadores lo entendieron y se organizan a nivel internacional y a nivel de regiones para responder a esa dinámica. Entonces, el primer asunto es que estamos frente a una organización que entendió que tiene que tener estructura y prácticas internacionales. Lo segundo, la visión que tienen. Tienen una visión en donde no hablan solo de los temas del trabajo, que ya son suficientes, importantes como para... hablan de eso, pero también hablan del medio ambiente, de los derechos, del futuro del planeta, de la igualdad, de la paz en el mundo. O sea,
no estás frente a una organización corporativa que solo defiende sus intereses. Después que son representativos, que lo digan ellos, pero creo que están arriba de los 60 millones de afiliados en el continente. Yo creo que además practican la solidaridad. Lo que hicieron esa semana fue también hacer un acto muy importante aquí con respecto a la situación de Argentina, y yo creo que al final lo que tenemos que decir es que bueno que estas cosas pasan en Uruguay, nos eligen como referencia, nos eligen como sede, estamos muy cerca del 1 de mayo, ojalá. El 1 de mayo es uno de los primeros días internacionales en el mundo, en la historia de la humanidad, de la globalización. Uno de los primeros es el 1 de mayo como un día internacional, así que me parece que hay mucha coherencia detrás de eso, pero bueno, pasemos al segundo bloque, que es lo que importa. Álvaro Padrón, muchas gracias, y quédense que enseguida nos metemos con todos estos temas que estaba hablando Álvaro. Y en este segundo bloque de Sin Fronteras, entonces, vamos a hablar del Consejo Ejecutivo de la Confederación Sindical de las Américas, y para eso recibimos a su secretaria de Desarrollo Sustentable, a Kaira Riz, y también al secretario general de AEBU, a Fernando Gambera. Gracias a ambos por estar. Bienvenidos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un gusto. Bueno, hablamos un poco con Álvaro Padrón en el bloque pasado, ¿no? El rol que tienen los y las trabajadoras en este tipo de encuentros, en este tipo de organizaciones, ¿cuál es en el mundo de hoy? Con este mundo tan particular que estamos encontrando en Sin Fronteras, hablamos mucho, por ejemplo, de, no sé si son nuevas formas de hacer política, pero sí hay nuevas figuras políticas muy polémicas, se están planteando nuevos desafíos. Entonces, ¿cómo lo ven para los y las trabajadoras? Ok, mire, nosotros desde la Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas, la CSA, consideramos como un centro fundamental de la función o la labor sindical el accionar sociopolítico. Ese accionar sociopolítico de los trabajadores y las trabajadoras es fundamental en el contexto que tenemos en nuestras Américas, sobre todo con el desafío, ¿verdad?, de poder centralizar en un modelo de desarrollo la vida y centralizar a esa vida la vinculación con el trabajo. Realmente para nosotros esta semana ha sido una semana de muchísimas acciones en donde venimos desarrollando desde un grupo de trabajo muy especializado que ve el tema de las políticas internas de la organización, justamente haciendo ese análisis del contexto de nuestras Américas, ese contexto del mundo, en donde vemos el tema fundamental de la integración regional como herramienta fundamental de ese accionar sociopolítico. Como un desafío. Como un desafío y también como un objetivo de trabajo. En lo que respecta a lo local, se ha marcado desde el PIT-CNT la preocupación, ¿no?, por un proceso que vive el mundo, donde precisamente a raíz de algunas presencias en los gobiernos bastante distintas a lo que estábamos habituados, se habla de nuevos fascismos que buscan perseguir a los ciudadanos, en especial a los trabajadores organizados. Lo estamos viendo en Argentina, ¿no?, muy marcadamente. ¿Por qué es importante tener un sindicalismo globalizado y protagonista a la vez de todos estos fenómenos que estamos viviendo? Para mí hay dos razones fundamentales. Una es que esos cambios en el mundo a los que vos referís están directamente vinculados también a los cambios en el mundo del trabajo. Hay una tecnología que tiene una aplicación a velocidad vértigo que solo se puede aplicar como quisieran los empresarios si hay gobiernos que gobiernen para los Maya Oro y que impongan eso, por ejemplo, con tendencias como fue la LUC nuestra, como es la ley ómnibus en Argentina, como hay en otros lugares, que es desregulando todo lo que debe estar regulado para que los más débiles tengan asegurados esos derechos, y de esa forma haciéndote creer que sos más libre, que tenés mejor libertad cuando tenés peor, tienen libertad los que la pueden pagar, y regulando todo lo que debe ser verdaderamente libertario, el derecho de huelga, el derecho de la expresión, el derecho a la movilización. Entonces, eso es lo que va directamente además sobre las democracias. Y solo hay democracia y solo hay avance de desarrollo y de aplicación tecnológica en la medida en que se busquen acuerdos, grandes acuerdos nacionales que a la vez tienen que tener un reflejo en los acuerdos de integración. Esto pasa en un eje que se nota en varios de los países y que después va tomando
ribetes más violentos, ¿no? Se puede ver en Ecuador entrando a una embajada, se puede ver en lo que hace Bukele. Bueno, acá todavía no se llegó, pero si no los detenemos pueden llegar. En ese sentido, bueno, solo hay una forma de enfrentar una acción coordinada de las peores derechas de este continente con una acción coordinada de las izquierdas y de los movimientos sociales y sindicales, que es el caso nuestro. Y esa es la razón fundamental. Operar sobre la defensa de la democracia y las oportunidades de los más débiles. En ese sentido, tener la posibilidad de conjuntar esfuerzos, sea en la jornada continental, que acabamos de participar en Foz de Iguazú, sea en todo lo que sucedió esta semana pasada aquí en Montevideo, porque tenemos la sede de la Confederación Sindical de las Américas, que reúne a más de 50 centrales sindicales, a más de 52 millones de afiliados, y que el PCNT, de acuerdo a sus definiciones históricas, no tiene afiliación internacional, pero que es fraterna con ella. Tener la posibilidad de tenerlos aquí y de que nos hayan elegido, y en particular que hayan elegido a EBU, mi sindicato y la Sala Camacuá para hacer un acto, digamos, un acto político abierto a toda la población y a toda la sociedad para expresar estas cosas y decir que no estamos de acuerdo con que se ponga en los gobiernos, y bueno, de hecho es eso de lo que tenemos que convencer a nuestros pueblos, de que no puede ser que nuestros pueblos pongan gente en los gobiernos que dicen ellos mismos, como lo hace Milei, que su mandato es venir a desarmar el Estado. Bueno, eso es ni más ni menos que un Estado ausente es un país peor para los que más lo necesitan. En ese sentido somos los que destacamos de que por razones de que tuvieron que salir de Brasil porque el gobierno Bolsonaro les hizo la vida imposible, pero que hayan elegido estar en Montevideo y cerca de nosotros es para nosotros también muy importante en el rumbo en el que vos marcabas, ¿no? Sí, sobre todo esa semana ha permitido esto que menciona el compañero con respecto al tema de esas alianzas y ese trabajo solidario, sobre todo en este caso con Argentina, con lo que están pasando los trabajadores y las trabajadoras de Argentina. Justamente el día del evento estaban ellos viendo el tema de los últimos trabajadores que vieron sitiados sus puestos de trabajo con las dimisiones que tuvieron, ¿verdad?, en muchos de los ministerios, y vemos que realmente son políticas que centran su accionar en justamente pasar la debilidad del Estado, seguir debilitando el Estado, pero ese fondo que él iba al Estado, privatizarlo, pasarlo a empresas privadas, priorizar el tema del gran capital, de esa vinculación con las empresas multinacionales a costa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras con la flexibilización de sus condiciones laborales. Entonces, para nosotros fue muy importante este momento porque no solamente tuvimos compañeros y compañeras de todas las Américas, sino que también tuvimos la participación de quienes dirigen la Confederación Sindical Internacional directamente desde Bruselas, quienes estuvieron aquí, estuvo el compañero Luc Triangle, la compañera Jordania Ureña, quienes son de la dirección de la Confederación Sindical Internacional, y que al igual que en las Américas hay un tema de solidaridad con compañeros y compañeras que vinieron de Europa y de otros continentes. Entonces, para nosotros el tema dentro de la Confederación Sindical implica la solidaridad, pero para las Américas y la especificación de las Américas es fundamental el tema de la integración regional, enfocados en la defensa de la democracia, enfocados en el tema de la libre movilidad, con el tema de las migraciones y las condiciones de los trabajadores y trabajadoras migrantes, y sobre todo ver el tema de los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. Eso para nosotros va a centralizar nuestro accionar ante el tema de integración regional. En la integración regional, ¿cómo ven a Brasil como líder de lo que podría ser un empuje, ¿no?, para que se empiece nuevamente a transitar un camino de integración entre determinados países? Digo, especialmente también por la experiencia de Lula como presidente, como persona que impulsó importantes cuestiones de integración para Latinoamérica. Sí, realmente para nosotros Brasil y el gobierno de Lula juega un papel fundamental. Actualmente lo vemos desde dos vías. Una vía es la recuperación de la pérdida
de muchas condiciones y reivindicaciones sociales, laborales y del pueblo de Brasil con sus propias necesidades, pero vinculado a una política externa que tiene Lula de justamente entender que la fuerza de Brasil no es solo Brasil a lo interno, es justamente ese proceso de su política externa de llevar a los procesos de justamente articulación, de integración regional, de una mirada desde las Américas y potenciar esa fortaleza. No solamente para el movimiento sindical en este caso, muchos otros movimientos sociales, muchos otros espacios, ¿verdad?, en donde Lula ha demostrado su política directamente vinculado a poder presentar a Brasil como un espacio de convergencia, y no solo de convergencia, de trabajo colectivo. Es un tema de construir con el pueblo, para el pueblo y junto con el pueblo. Entonces, eso es parte de la situación que nosotros consideramos que es fundamental para nosotros Brasil, pero hay otros países. Tuvimos el espacio en la jornada continental donde estuvo participando la vicepresidenta de Colombia, tuvimos representantes de Honduras, tuvimos distinta representación de distintos países, ¿verdad?, de Cuba y de otros países que estuvieron en esa jornada. No solo el movimiento sindical, hubo una alianza con otros movimientos sociales, movimientos feministas, el MST, hubo mucho movimiento, ¿verdad?, que hubo una interacción y sobre todo esa construcción de poder juntos y juntas priorizar 6 puntos de acciones para esa integración regional. Ahora nos corresponde trabajar sobre esa priorización y cuáles van a ser las estrategias tomando en consideración el contexto de nuestras Américas. Bien lo decía el compañero, con lo que pasó en Ecuador, pero también con los desafíos de este año, con los nuevos procesos electorales, Estados Unidos, Panamá, está Venezuela, está Uruguay. Hay muchos procesos electorales abiertos para este año que muchos exigen para el movimiento sindical y para los movimientos sociales una acción importante en estos procesos electorales que vienen. Mencionabas, y para que lo sepan los televidentes, lo de Argentina, porque la semana pasada se realizó justamente un acto de solidaridad con el pueblo y el movimiento sindical argentino. De hecho, cuando hicimos una entrevista hace 2 semanas ya lo comentamos que se iba a realizar. Esto contó con la participación de más de 200 personas de 26 países, se realizó en la Sala Camacuá. Y preguntarles entonces, ¿cuál fue la importancia de este evento, de que tuviera la participación que tuvo? Y también, ¿cuál fue la respuesta de los compañeros y las compañeras argentinas que estaban ahí y que bueno, recibieron este apoyo, ¿no? Yo lo uno con lo último que la compañera respondía en la pregunta anterior de ustedes, y es que Brasil es importante, pero junto con eso importa la actitud y la impronta del gobierno de Brasil, del gobierno Lula, pero del otro lado tiene que haber otros actores que tienen que actuar en consecuencia. Y con gobiernos como el nuestro, que todo indica que el presidente durante los 4 años ha venido resolviendo él por sí y ante sí, con quién se tiene más afinidad, con quién no, con quién se saluda mejor o con quién no se saluda, o se dedica a pelearse en cada cumbre de Mercosur a donde participa, a donde va. Es difícil que podamos construir intercambios razonables y acuerdos que puedan servir para construir modelos de desarrollo. Y en ese sentido, Milei es una expresión extrema. Sí, es el exabruto llevado a un gobierno, ¿no? Y entonces, así como la va contra el Mercosur, la va contra el Papa, la va contra el que sea, pero ahora pasa esto que pasa en Ecuador. Yo creo que de alguna manera el antídoto a todo eso es que haya equipos profesionales y equipos técnicos que sepan colocar los debates en donde tienen que estar, y actores sociales de todos los espacios de expresión de una sociedad, de la nuestra y de los demás países, que generen un diálogo social que haga que se vuelva a tener políticas de Estado y no según le venga bien al presidente tener relaciones o no. Y en ese sentido, para nosotros, ser un actor visible y
y estar planteando estas cuestiones en solidaridad con los argentinos, como lo hicimos la semana pasada en la sala Camacuá de AEBU, tiene ese grado de importancia que vos preguntabas. Tiene no solo la solidaridad y hacer y demostrar que la lucha de ellos la sentimos como nuestra, porque así como hoy Milei se plantea que va a remitir la ley correspondiente para privatizar el Banco de la Nación Argentina, mañana puede haber alguno que le ataque esa misma loca pasión y quiera privatizar el Banco de la República del Uruguay, ¿no? Que es nuestro bien más preciado, es en la mitad del sistema financiero uruguayo. Entonces, si no sentimos como propia esa lucha, no nos vamos a anticipar a lo que puede pasar por acá. Y en ese sentido es que estos actos tienen esa importancia. Se manifiesta la solidaridad, nos sentimos juntos con ellos, nos sentimos más fuertes en ese sentido, pero también la de construir proyectos juntos que hagan que tengamos en los ambientes y en los ámbitos donde nos permitan, tengamos propuestas que queramos llevar, ¿no? Justamente, Fernando, y a propósito de eso, y les pregunto a los dos naturalmente, algunas cosas ya de alguna forma ya las respondieron, pero está claro, por ejemplo, que uno de los desafíos es lidiar con estos gobiernos que son un poco nuevos en cuanto a sus políticas, a sus prácticas, a lo que era el conservadurismo tradicional, o más o menos lo que teníamos como ejemplo. ¿Cuáles son los principales desafíos del mundo sindical en ese contexto, donde además hay otros aspectos que incluso se están debatiendo acá a la interna, que es el avance de las tecnologías del trabajo, el trabajar menos y vivir la vida de otra manera? Es decir, ¿cuáles para ustedes son los desafíos esos que están a futuro? Mira, es interesante que nos preguntes eso porque justamente para nosotros parte del accionar de esta semana fue identificar muchos de estos desafíos y dentro de ellos teníamos cómo establecer también algunas estrategias de acción frente a estos desafíos. Tenemos desafíos desde el ámbito jurídico, por lo cual establecemos algunas acciones en el ámbito jurídico. Tuvimos una reunión de pre-CIT, que es decir, la Conferencia Internacional del Trabajo en la OIT, porque justamente allí se da una de las grandes luchas o de los grandes temas en donde se ha centrado muchísimo el accionar dentro de estos gobiernos muchas veces autoritarios, neoliberalistas, que es el ataque al derecho a la huelga. Hay un tema del ataque al derecho a la huelga que sigue siendo una discusión que pasa ahora a un ámbito de la Corte Interamericana de Justicia en donde hay una consulta con respecto a esto y hay un accionar frente a este espacio. Eso nos lleva a un marco de acción, pero eso no cierra allí. También nosotros vemos el gran desafío que tiene que ver de una mirada a la interna. Una mirada a la interna a los movimientos sindical, al movimiento social y en el caso del movimiento sindical nos hace enfocarnos en una línea fundamental que es el de fortalecimiento y transformación sindical. Requerimos hacer una mirada a la interna con espacios de organización para las nuevas formas de empleo o de comunicación, cómo vamos a nosotros también tener un espacio de comunicación más efectivo y un espacio de formación. Es fundamental para nosotros converger en cuanto al tema de formación con los movimientos sociales, con el movimiento sindical, justamente para nosotros estar directamente vinculados con este movimiento tan abrupto, rápido y que muchas veces se piensa que es a favor de los trabajadores, pero es a favor del capital y que es del instrumento de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías se generan en un desafío para el movimiento sindical, no para rechazar las nuevas tecnologías, sino para poder centrar cuál es el modelo de desarrollo que esas nuevas tecnologías van a servir. Si es solamente para el lucro de las grandes multinacionales o realmente es para ajustar que haya una mejor calidad de vida para trabajadores y trabajadoras. Entonces, ese es parte de esos desafíos que nosotros tenemos y obviamente que el otro desafío es el que ya mencionamos del tema del accionar sociopolítico. Hay una necesidad de un accionar sociopolítico que nos empuja cada vez más a tener que vincular nuestra acción sindical a los movimientos sociales, a las juventudes, hacia las mujeres. Hay que tener una mirada y un accionar de trabajo coordinado con la inclusión de trabajadoras y trabajadores
en estos espacios. Unos trabajadores y trabajadoras que en el aspecto tecnológico cada vez están más solos, ¿no? Es decir, ya no hay una colectivización, sino que muchas veces el trabajador es él frente a la máquina. Ahí Sí, está. habrá que buscar territorialidad, habrá que buscar la manera de que el sindicato esté en donde esté ese trabajador, y si es en la casa, si es en algún cowork, como se dice ahora, será ahí. Pero esto es una creación en la que tenemos que mirar para adentro, como dice la compañera. Ahora, para eso necesitamos la libertad sindical. Y la libertad sindical en algunos países la tenemos en la Constitución y en algunos otros no. O sea, para eso el movimiento sindical internacional y la OIT y el multilateralismo es clave para que nosotros podamos tener reglas básicas y derechos básicos que tienen que ver con la libertad sindical. Para nosotros el derecho de huelga es un pilar básico de esa libertad sindical. Para los empresarios del mundo, o sea, Organización Internacional de Empleadores, eso no está dicho en ninguna carta ni ninguna constitución de la OIT y por eso lo ponen en tela de juicio. No, si va a ser que queremos libertad sindical para jugar al fútbol. No, queremos libertad sindical para ejercer nuestro derecho a protesta y nuestro derecho a no trabajar. Eso se llama derecho de huelga. Entonces, esto está indiferiendo desde el 2012. Así es. Se consiguió que el Consejo de Administración lo remitiera por parte de la OIT a la Haya. Yo puedo pensar que la Haya no va a fallar en contra de los expertos de OIT y demás, pero lo que advierto es que la Organización Internacional de Empleadores, que es afín a todas las multinacionales y a todas las cadenas de valor que han acumulado cada vez más escandalosamente riqueza en el mundo, y en Uruguay también, van a seguir en la misma que están en Uruguay los empresarios y en la misma que están los empresarios del mundo, de quitarle contenido a la OIT, de decir, bueno, pero tal convenio hace muchos años que no se ratifica, no se usa, y así te las van sacando hasta que un día alguien diga que este edificio aquí en Ginebra en definitiva podría ser utilizado para otra cosa, para un hotel, y en ese caso sin contenido ninguno. Esa es la pelea que tenemos que dar a nivel internacional. El multilateralismo, la OIT como una caja de resonancia en donde tenemos que hacer defender nuestros derechos, hacer que los gobiernos se hagan cargo, aunque sea de algún tema de los que padecen la humanidad de hoy como sus grandes dramas. Por ejemplo, la migración. Hacer que los gobiernos sean protagonistas de los cambios en el mundo para que las migraciones sean no un drama humanitario, sino una necesidad de la gente emigrar a buscar dónde poder trabajar y dónde poder sobrevivir, vivir. Entonces, empezar a discutir en lugares seriamente que tiene que haber ingreso básico, como se le quiera llamar, universal, como se le quiera llamar, y colocar, poniendo Estado a la ganza, diciéndole a todo el capital a nivel mundial en donde se tiene que cortar el bacalao. Y esa es la lucha que tenemos que dar, la lucha internacional que tenemos que dar en los lugares donde se nos permita darlo y en donde no nos permitan ganarlo. Así es. Fernando Gambera, Kaira Riz, gracias a ambos por venir hoy. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Bien, en el próximo bloque de Sin Fronteras nos vamos para la Franja de Gaza. Quédense que ya venimos. Tercer y último bloque entonces de Sin Fronteras y como les decíamos nos vamos a la Franja de Gaza. Primero de orden le agradecemos a Federico Jurkovic por la entrevista que realizó con Refat Al-Atamna. Es un médico palestino con nacionalidad boliviana y en este momento intenta huir de la guerra en la Franja de Gaza junto a su esposa y a sus 5 hijos. Cuenta que perdió todo en la guerra y que también hace más de 4 meses empezó a hacer las gestiones ante el gobierno boliviano para intentar huir de la Franja de Gaza junto a su familia por las obvias y terribles situaciones que viven, pero que aún
no lo han logrado. Y además, como suele ocurrir en este tipo de circunstancias, lo que denuncia este médico es que las mafias están controlando la frontera, sobre todo la frontera con Egipto. Los mafiosos cobran $3.000 por niño y $7.000 por cada adulto que saquen de la franja de Gaza. Gaza retrocedió 200 años. Esto es un genocidio, explicó el médico palestino. Yo soy el doctor Refat Al-Atamna, soy médico de anestesia y terapia intensiva, llevo 2 nacionalidades, soy boliviano y palestino. Estoy aquí en la Franja de Gaza hace 12 años, cuando volví de Bolivia y Argentina, donde estuve trabajando también. Aquí me casé, tengo 5 hijos y bueno, aquí en la Franja de Gaza estaba hace mucho tiempo, hace más de 15 años, bajo bloqueo feo, donde había problemas también en todo. Y desde el comienzo de la guerra, del genocidio que está pasando ahora en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, todo ha vuelto muy feo porque escapamos de nuestros hogares donde todo ha sido destruido. Mi casa, todo lo que tengo se fue, no solamente el mío, simplemente casi de todas las personas, porque el norte y el centro de Gaza fue totalmente destruido. Y bueno, como boliviano, me acudí hace 4 meses y medio a la embajada de Bolivia en Egipto para evacuarnos, porque lo único que me queda ahora son mis hijos. Quiero salvarlos, quiero salir a un lugar seguro, trato de volver a Bolivia. Y bueno, desde ese momento el consulado dice que está haciendo todo para sacarnos, que no está fácil. Están esperando el permiso de Israel, porque Israel lo que pone obstáculos para la salida de todos. Está a la fuerza, tiene el control de la frontera entre Gaza y Egipto. Y bueno, Gaza, la única salida para los que viven en Gaza es a través de Egipto. Allí, una vez que llegan a Egipto, agarran el avión donde quieren ir, pueden irse. No hay aeropuerto aquí, ya fue destruido hace muchos años el aeropuerto de Gaza. Entonces, lo único que podemos hacer es salir por Egipto. Y eso está cerrado ahora. Aquí la ciudad de Rafah, que está en el sur, ha recibido más de 1,5 millones de refugiados que han venido del norte y del centro de Gaza. Y hay escasez de todo. Electricidad no hay hace más de 6 meses, no hay electricidad, fue destruido todo. Puentes de agricultura, puentes de agua, fue atacada. Y estamos viviendo ahora con la poca ayuda que llega a través de Naciones Unidas u otras organizaciones, son muy pocas, apenas sobrevivimos con eso. Cada 2 o 3 días vamos a hacer filas para recibir unas cajas de comida o algo parecido. Bien, Refat habló también sobre la situación sanitaria que se está viviendo en Gaza. Dijo que los hospitales trabajan con lo mínimo y que hay más de 20.000 refugiados en estos centros. Hospitales han salido de servicio. Los grandes hospitales como el Hospital del Shefa en el norte, con el Hospital Nasser en el centro, y los hospitales que quedan están trabajando con lo mínimo que pueden porque todo está afectado. Los hospitales han sido lugar de refugio, se ha vuelto en lugar congestionado, no se puede dar un buen servicio a los enfermos, a los heridos. Hay gente que muchos heridos mueren por falta de material. Los médicos han sido víctimas también, aparte de no recibir sueldos, están con sus familias refugiados en otros lados donde no pueden llegar a su trabajo, no reciben su sueldo. Compañeros míos han sido víctimas. Yo he perdido a mi mejor amigo, compañero de trabajo que hacía guardia conmigo, murió hace 4 meses, fue atacada a su casa, murió con su mujer doctora y con sus 4 hijos. Lo único que queda es su hija de 4 años. Se quedó a salvo, gravemente herida, pero está sana ahora. Perdió toda su familia. Estuve en el hospital de Nasser en el centro al comienzo. Después me trasladé al hospital europeo que cae entre Khan Younes, mi ciudad, y cae entre Rafah. Está una zona donde alrededor hay enfrentamiento, pero el hospital
aún sigue parado, presta unos servicios. Yo soy como médico de anestesia y terapia intensiva, voy a mi trabajo, hago guardia 24 horas y descanso 2 días. Y bueno, como médico ya he visto un montón de cosas que bueno, duelen el corazón. Cuando me llega a la emergencia 10 o 20 heridas a la vez, no te llega uno o dos, te llega por grupos, porque atacan un edificio, atacan un lugar donde hay mucha gente. Entonces, si llegan 10, 20 personas a la vez heridas, no sabes quién atender, tenés que elegir quién merece la atención, quién tiene la esperanza de vida. Llega a niños partidos, eso es lo que rompe el alma, porque llegan niños de 4 o 5, de todas edades, sin miembros, llorando, buscando sus papás, sus mamás, pero lamentablemente la mamá y el papá ya están víctimas, se quedó esos niños huérfanos. Y eso es lo que más duele verlo como médico. Y también está congestionada el hospital, los pacientes están durmiendo en los pasillos, no hay lugar. También está recibiendo más de 20.000 refugiados en el hospital, están haciendo sus carpas, todas sus cosas están dentro de los pasillos, alrededor, en los jardines. Entonces es un centro, el hospital ha sido un centro de refugiados, aparte de prestar un servicio médico. Y bueno, es terrible trabajar en esas condiciones. Y es peor sin sueldo, peor teniendo miedo a tu familia, que le dejas solos. Ya saben esa situación, qué significa un padre estar cerca de sus niños. Bien, Refat dijo que Israel controla, como todos sabemos, la frontera de Gaza y Egipto y que no permite una salida para las personas. Hay escasez de todo, según dijo, y recordó que, como recién veíamos, ya hace varios meses que no hay electricidad. Estamos tomando 2 caminos ahora paralelamente, a través de la Embajada y el Ministerio de Exteriores y a través de recaudar fondos para poder pagar a los mafiosos que controlan la frontera, que tienen poder para sacarnos. Lamentablemente están aprovechando, estamos queriendo comprar en nuestras vidas para salir y se cobra un monto muy alto, se cobra por niño $3.000 y se cobra por adulto más de $6.000. Entonces lo que necesitamos para poder salir y pagar más o menos $27.000 por mi familia para estar a salvo llegando hasta Cairo. Y estamos en eso. Y gracias, mis amigos en Bolivia y en España, hemos recaudado una parte, pero aún nos falta, porque por lo visto la embajada y el ministerio solamente da promesas sin recibir nada. Imagínense en estado de genocidio que vivimos ahora. No están atacando a Hamas, están atacando al pueblo. No sé cuánto escuchaste que de Hamas han muerto, pero cuánto han escuchado de niños y mujeres han muerto. ¿Qué tiene la culpa de edificios? Están atacando edificios desalojados. ¿Por qué? Están atacando lugares desalojados. ¿Por qué? Están atacando la electricidad. ¿Por qué? Están atacando la agricultura. ¿Por qué? Están cerrando la frontera. ¿Por qué? Están castigando al pueblo. Quieren que nos acobardemos y cada uno busque otro lugar, que hacernos la vida difícil. Gaza ha vuelto 200 años para atrás. ¿Por qué? ¿Qué tienen culpa los niños? Pero sí, son asesinos, quieren acabar con la vida y así hacer la vida imposible. Jamás, le repito, no existía hace 25 años, pero los masacres de Israel existían hace más de 75 años. Bien, le agradecemos a Refat por tomarse este rato para conversar con nosotros y como él decía, están juntando donaciones para ver si pueden salir de ahí con su familia. En toda la nota vieron abajo que en el Zócalo, y lo estamos viendo ahora, está el @ con su nombre y su apellido, lo pueden encontrar en Instagram, también está en TikTok y allí están los links para quienes quieran colaborar con él y con su familia para que puedan salir de esa terrible situación. Bien, llegamos al final del programa. El próximo lunes estaremos reencontrándonos como siempre aquí en la pantalla de TV Ciudad y nos pueden seguir también a través de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, que tengan muy buenas noches, nos volvemos a encontrar el próximo lunes.